Hola a todos jóvenes, muy buenos días. El día de hoy estamos con el licenciado en Diseño Industrial Jesús Contreras. Hola, ¿Cómo está, bienvenido. licenciado? Bien, bien, gracias. Le- Gracias por estar aquí. No, encantado de estar acá. Estamos en Guadalajara, Zapopan, ¿verdad? Aquí. Zapopan, estamos en Colonia La Estancia, una colonia súper conectada. Es de las colonias ya viejitas de Zapopan. Es como la primera expansión de la zona metropolitana de Guadalajara. Y es una colonia que tendrá, pues, ¿qué será? Como unos 30 años, más o menos, de haber sido fraccionada. Y pues está, pues como estaban hechas las colonias antes, ¿no? Bien conectado. Todas las avenidas, todas las intersecciones conectan una con otra y pues te da una conectividad, una fluidez pues muy buena, ¿no? Tal es Ahí- el caso que pues no ves filas de carros de más de 4 o 5 carros, ¿no? Como en otras avenidas colectoras Ajá. de la periferia, que pues son unos filonones de cientos de carros, ¿no? Entonces, este es el punto importante, el punto interesante de la construcción vertical. Pues que se busca un punto más céntrico, se acercar a las personas a la ciudad y que tengan esa conectividad que se está perdiendo, ¿no? Claro. Platícanos qué vamos a ver el día de hoy. Bueno, este es un desarrollo pequeño en realidad porque son solamente 9 unidades. Eh, consta de un local comercial, o sea, una unidad comercial, y Ujú. de ahí para arriba 8 unidades habitacionales, Ok. ¿sí? Dimensiones del terreno. El terreno es de 12 por 37 más o menos. Eso nos da 464 metros cuadrados de terreno. Ahí está interesante porque el CUS, que es la capacidad de utilización de suelo, era del 2.40, es del 2.45. O sea, puedes construir multiplicada la superficie de Ajá. tu terreno por ese porcentaje, ¿no? Entonces nos daba 1,100 y tantos metros cuadrados. ¿Cómo los dividimos? No podemos construir en este bloque 454 más del 70% del desplante del edificio. Ujú. Entonces había dos maneras de desplantarnos. Una, dos bloques de departamentos, uno de 4 atrás y uno de 5 enfrente. ¿Qué pasa con los de atrás? Pues se quedan atrás viendo tinacos, viendo, pues o sea, no es lo mismo, se siente más encerrado, ¿no? Ujú. Entonces la idea de hacer esto fue pues verticalizarlo. En lugar de hacer esos dos bloques, aventarlo todo para arriba, Un solo bloque un solo vertical. bloque vertical y Ajá. quedarnos con la parte de atrás en donde iría el otro bloque como amenidades. Entonces tenemos amenidades en planta baja de 220 metros cuadrados. Ok. Así es. Aquí cuando nosotros empezamos a diseñar, el proyecto era departamentos de 3 recámaras. Y cuando hacemos el estudio de mercado nos dicen que pues no, que ese no es el objetivo de venta de la zona, que el objetivo de venta es de 2 y 1 recámaras. Entonces, bueno, divídete todo ese CUS que tienes para construir entre los, las unidades de estacionamiento que te caben. Entonces, ya como hicimos el acomodo de un solo sótano, nos cabían 9 cajones. Entonces, Zapopan te pide un cajón por unidad. Entonces, 9 cajones es lo que nos da 9 unidades. Y así lo dividimos. Y así salió. ¿Y cómo es el estacionamiento? Porque si tenemos 12, aquí haces una calle de 6, ¿verdad? De Fíjate que es acceso. otro tema, en tema de normativa, ya cuando Ajá. nosotros ingresamos a hacer este proyecto, la calzada de ingreso ya no podía ser menor, o sea, tenía que ser para 2 vehículos. Sí. ¿Sí? O sea, no, Ujú. no mayor, no menor de 5 metros. Otros proyectos anteriores sí te permitían una sola calzada de ingreso y salida, ahora ya no. Entonces, también partía de ahí pues, el diseño del estacionamiento. Entonces esto mide 5 Esto mide un poco más de 5, así o hasta es. 6, ¿no? ¿O qué? Entonces, de hecho, el bloque general parece estar partido por mitad, Ajá. pero sí tiene tendencia, tiene como 50 centímetros más de desplazamiento. A ver, vamos a sacar el láser, déjame, ya me quedo con la duda. Sí. Claro, porque yo tenía entendido que por normativa eran 3 y 3 de cada carril. Entonces, vamos a sacar nuestro práctico y querido láser Bosch.
Entonces yo les voy a decir, jóvenes. Sí, 540, fíjate. Así es. Perfecto. Entonces con 540 pasó y tú tienes la calle de Pasó 5. la prueba, nos lo autorizaron. Tú pasaste 540 de todos lados. Todo derecho. Ajá. Entonces también nos da esa estructuración, nos da tema de que el espacio para vehículos es más amplio. Ok. Sí, o sea, ya te da los 6 metros para poder estacionar una pick-up, o sea, Sí, sí, sí. Sí, porque ya te queda vehículos todo un el cajón poco de más estacionamiento. otro Pues ya lo que tema sobra. interesante del sótano es, ok, si vamos a vender departamentos, pues así, exclusivos de ese precio, etcétera, ok, vas a vender un departamento con un cajón, pues decíamos, ok, sí, pero lo mejor sería que tengas Dos. dos espacios. Otro cajón más, pues implica otro sótano. O sea, ya el costo era inviable, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues vamos a hacer un sótano más profundo, un sótano doble altura. ¿Qué significa esto? Que algunas unidades, 7 unidades, tienen capacidad para 2 vehículos en vertical. Con un ¿Sí? Tenemos elevador. elevacoches. Ah, sí ponen elevacoches. Sí, hasta ahí. Claro. Y funcionó como tema de venta y operativamente también la gente pues, le funciona bien, ¿no? Interesante. Así es. ¿Cómo cuánto cuesta un elevacoches? Fíjate que en ese entonces nos costó más o menos unos 100,000 pesos. 100,000 pesos. No caro Ok. para la utilidad que realmente te da. Oye, está muy bien el dato, ¿eh? 100,000 pesos Pásale. y ya resuelves el estacionamiento para 2 cajones. Tenemos un sistema de acceso controlado muy padre que descubrimos en Argentina. Es argentino, de hecho. Saludos, Argentina. Y bueno, se llama HipCamp, haciéndole ahí comercial, ¿no? Está muy padre porque desde aquí tú marcas, perdón, acá de este lado, tú marcas, por ejemplo, timbre, ¿no? Y le voy a poner aquí, no sé, un número. Bueno, le pones un número y llamas Ok. a A esa al casa. vecino, ¿no? Está también muy padre, ¿por qué? Porque aquí pues tú metes un QR, entonces te sirve perfectamente Ujú. para invitar, para que entren los de Airbnb. Entonces eso te da como un tema de seguridad. Como es un edificio en donde Ujú. solamente tenemos conserje, no tiene guardia de seguridad, todo el tema de seguridad tiene que estar digitalizado, desde el tema del acceso, desde que entras hay cámaras, Ujú. detectan el movimiento, todo eso con la intención de pues darle seguridad a los habitantes, ¿no? Ok. Tienes también pues el acceso normal, con llave. Excelente. Eso es todo controlado ahí. Todo controlado electrónicamente. El pasillo, bueno, En concreto. tenemos un tema de que pues tenemos que utilizar los metros, pero así como si fuera Lego, ¿no? No Ujú. podemos gastarnos más del área comercial, Claro. pero queremos tener un área de ingreso pues decente, que no se sienta tan apretada como un pasillo. Entonces, pues darle iluminación de este lado. Tenemos unos 50 Ujú. de pasillo. De este lado, pues también darle un poquito de amplitud para que no se sienta encerrado y abrir con un gran ventanal para que lo sientas muy iluminado, no que entras así como una cueva, ¿no? Ok. Y ya tenemos el acceso a todas las áreas comunes. Exactamente. Estas son las áreas Y comunes aquí vamos al SOP. que salen de donde no se colocó el otro bloque, Ajá. ¿sí? Este es el beneficio de hacerlo vertical. Efectivamente, pues cuando lo evaluamos, el tema de hacer una estructura vertical, pues del doble tamaño sí es mucho más costoso, pero resulta pues benéfico en el tema de que vas a vender estas áreas a la gente, ¿no? Ok. Oye, pues Y sí les agradan mucho. tienes 220 Ujú. metros cuadrados acá abajo y tienes 100 metros cuadrados de roof garden. Ok. Al final, el terreno que tenías 450 metros cuadrados, casi el 70% se convierte en áreas comunes, ¿no? Claro. Y sí hicieron el ejercicio de hacer otra torre aquí. Sí, o sea, era el ejercicio de hacer una torre de 5 bloques, o sea, de Ajá. 5 departamentos acá y otra acá. Pero pues, ¿qué pasa? Que la torre de acá vea a los vecinos, Ya, claro, vea claro, claro, claro. los maravillosos tinacos que tenemos atrás. Sí, 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 Entonces, sí, mejor sí. elevar ese bloque para que todos tengan vistas enfrente y los pisos de hasta arriba pues sobrepasen las construcciones de atrás y Ujú. tengas vista, ¿no? Ya, Que ya, ya. también vende muy bien, vende mejor la vista. Ok, ¿a poco sí? Así es, sí, claro, mientras subes, Ajá. pues el costo va subiendo. ¿Por qué? Porque tienes mejor vista. Tienes mejor vista. Así es. Muy bien. Tienes aquí áreas de Tenemos los baños. baños, el baño de servicio de aquel Ujú. lado.
del Al conserje. final le das un lugar a donde jugar a los niños, ¿verdad? Así es. Si quieres pasamos al sótano para... Jálate. Pásale. Gracias. Ok. Ya. Tenemos aquí la rampa, el estacionamiento de este lado. Pues queda cómodo, ¿verdad? Porque tenemos los 550 más los otros 6. Sí, 616. Entonces, bueno, el tema es los 400 y tantos metros, Ujú. todo está construido. Una parte es rampa, la otra parte donde vemos el estacionamiento de allá de visitas es bodegas, también se aprovecha. Y esta es la primera fase, ¿no? De la rampa. No podemos bajar tanto, ¿por qué? Porque pues si no, se pronunciaría demasiado la rampa y perderíamos un cajón de estacionamiento de este lado, ¿no? Entonces preferimos hacerlo de esa manera y hacer otra transición a donde iría ya la doble altura de vehículos, ¿no? Está bien interesante, fíjense. ¿Qué altura tenemos aquí? Como 5 Aquí metros. tenemos, no, tenemos 385 libres Ajá. hasta el lecho bajo de, De la trave. de losa. Entonces aprovechamos ese huequito que se hace dentro de Mm. las traves para también darle ese espacio, ¿no? Entonces nos cabe literal abajo un carro de 1.80 y arriba uno de 1.65. O sea, te cabe una SUV arriba y Ujú. te cabe una pick-up abajo. Ya. O dos SUV sin problemas, que es lo que todo el mundo usa casi, ¿no? Claro. Pues está bien, ¿eh? Todas Se las ve instalaciones práctico. pues están subterráneas, tenemos cisterna, tenemos cuarto de máquinas, todo va abajo. Tenemos un perdón, un tanque colector de aguas pluviales. Eso está muy bien. Todo va ahí. Digo, ese es ¿Qué capacidad es la cisterna? fíjate, la cisterna tendrá más o menos unos 40 metros, ¿Ok? 40 metros cúbicos o quizá un poco más, porque está combinada con el área comercial. ¿Sí? Entonces son como si fueran dos cisternas. Entonces nos dará más o menos unos 60 metros, De acuerdo. 60 Y metros dejaste cúbicos. expuesta toda la losa, ¿verdad? En Ajá. esta parte sí va toda Fíjense los expuesta. casetones de poliestireno, ¿verdad? Exactamente. Ujú. Y Es las vigueta viguetas precolada. precoladas, sí, Así pretensadas. es. Que fue la verdad un sistema muy fácil De de colocar. colocar, sí. Ujú. No le batallamos. Excelente. Así Oye, ¿ya es. habías construido? Construido casas. Ok. Casas, pero vertical fue el primer vertical. Aquí es un tema pues de reunirte o de reunir a la gente adecuada, ¿no? Sí. Una cosa es la parte de la creatividad, de hacer el proyecto, de desarrollarlo, y la otra es, pues, no ponerte a inventar lo que no sabes. O sea, de ahí Ujú. es buscar un estructurista, nos hicieron cálculos de todo, mecánica de suelos, etcétera, para desarrollar esa ¿Y qué parte. tipo de cimentación tiene el edificio? Es zapatas aisladas, Zapatas sí. nomás, ok. El sótano también se construyó de una manera bien interesante. Digo, yo que no conocía de esos procesos, pues ¿cómo le vamos a hacer, no? Se hizo por tableros, uno por uno, o sea, intercalados hasta arriba, porque hay Ujú, otros procesos en los que son con anclaje ujú. lateral, y pues sale más caro. Entonces todo eso fue de que, ok, mientras sea seguro y nos dé un presupuesto más holgado, digo, perdón, más adecuado, lo hacemos. Y ¿Y funcionó muy qué? bien, ¿Y es concreto lanzado? concreto Sí, lanzado, ¿verdad? así es. Y queda muy bien terminado, ¿verdad? Sí, queda muy bonito, Quedó bien. Excelente. Sí, es muy, muy muy buena padre. opción el lanzado. Y de este lado, pues De este tienes lado, pues el aprovechamiento de espacio, una parte es la bodega de herramientas y donde está todo el tema de, de- de centros de apagadores, carga. centros de carga Ujú. exactamente. Y acá, pues las bodeguitas, que cada departamento tiene una bodeguita, Ok, ¿sí? Que le sirve, pues, aproveches ahí la parte. ¿Y cómo así te es. va con el frente del terreno que utilizan para estacionamientos? Eso se consigue con el municipio. ¿Cómo es ese proceso? Es ese tema, pues medio complicadón ahí, Ajá. pero al final de cuentas ya estaba cuando nosotros adquirimos vamos, el derecho de construcción, Ujú. ya estaba tal cual está afuera y se usaba siempre como Como estacionamiento, siempre había estacionamiento. sido. Solamente se cambió la configuración de cómo van los vehículos y así se quedó, Porque te ¿no? piden estacionamiento de visitas, ¿no? En la Te piden licencia. estacionamiento de visitas, Ajá. pero cuando tú compruebas que tienes capacidad de vehículos en la parte de afuera, ya no se Tuvieron que hacer necesita. el estudio Sí, de impacto nosotros vial y... metimos Ajá. el tema, el proceso, el tema
Ujú. a movilidad. A movilidad. Así es, y tiene que salir aprobado. Ya salió aprobado y Claro. fue de esa forma. Excelente. Sí, normalmente si no tienes que dejar estacionamientos al interno, Exacto, ¿no? exacto. Muy Así bien. es. Te invito a conocer el roof, que es la última parte Ok. de amenidades, para poder apreciar el tema de que hablamos de la vista, ¿no? El tema de dejar el roof es para darles a todos los compradores la posibilidad de apreciar Ujú. la vista del último piso, ¿no? El elevador tiene configuración de este tipo. Tienes puerta de este lado y tenemos puerta de este lado. Ah, Sí, caray. aprovechamos el tema o sea, de colindar inmediatamente Está con el bueno eso. departamento Ujú. en la zona de acceso. Se buscó que fuera de esa manera para que pudieras entrar a tu departamento directamente, ¿no? O Tú sea, no hay vienes, vestíbulo en el edificio. tienes dos ingresos. Tienes el ingreso de servicio Ajá. y tienes la entrada directa. Ok. ¿Sí? Claro, la otra entrada, pues es una entrada de emergencia, de servicio, si llega visita, ¿sí? Si llega un repartidor, bueno, pues viene por este lado, ya abres tú tu puerta. Si Ujú. vienes tú, pues tú con tu tarjeta ingresas directamente. Ok. Está bueno, ¿eh? Está muy padre y ¿Y como también cuánto eso, cuesta un elevador así? O sea, es más caro cuando tiene dos puertas, me sí, imagino. definitivamente, Ajá. sí, sí cuesta un poquito más. ¿Qué Quantum. te sube? Como un 15% a Pues tampoco nosotros. nos está. Sí, ¿no? Ok. Pues está muy bien. Nada, claro, la vista. Así es. Tema del mobiliario, todo eso, pues Yo creo que nunca había visto esta zona de la ciudad a esta altura. aquí la ventaja de esta zona es que pues, no tenemos ningún edificio que esté enfrente. Todos los que están un poquito alejados. Entonces te da una vista, también es una zona alta. Ah, Entonces te da una vista padrísima, ¿no? está bueno. ¿Qué opinan, jóvenes? Dejen sus comentarios. Pues muy bien. Desarrollamos el Y mobiliario fíjate, ¿te también. das cuenta de la superficie? ¿Cuántos metros me decías? En esta superficie son 100 metros cuadrados. Y El es, desplante completo del edificio son 120, o sea, los 120 que no se usan están, los 20 que no se usan están allá. claro, Entonces tienes 100 es libres. pequeña la huella, ¿verdad? Del Sí, edificio. Por eso sí. se ve tan alto, El ¿verdad? departamento tipo pues tiene 105 metros cuadrados y la terraza 3. Tiene 108 habitables. ¿Todos son iguales? Todos son iguales. Entonces ibas a hacer de 105 de 3 recámaras. No iba a ser de 120. O sea, tenías más área. Sí, porque tenemos un piso menos. Y vamos a meter un piso menos. Ok. Entonces ya cuando nos sale un cajón más y el estudio de mercado nos indica que no es tan viable vender departamentos de De 3 recámaras, recámaras. pues mejor hacer un bloque más. ¿Con quién hicieron el estudio de mercado? Un amigo mío que se Ajá. dedica a ese tema me ayudó a Estaría bueno que nos desarrollar. dejaras los Sí, datos porque puede es ser muy muy buen contacto. recomendable el tema de hacer Sí, un sí, estudio. sí. Sí, ¿Verdad? sí, Te cambió todo el edificio. sí, definitivamente. Y claro, pues te acerca más a las posibilidades de venta, Ujú. ¿no? Alguna vez, digo así rapidísimo, visité ese edificio que está acá. Todos son de 3 recámaras. Fíjense, ahorita aprovechando que tenemos la primavera, se ven las copas de las jacarandas, Ese edificio, las pues no es copas de de las venta, ese jacarandas fue moradas. totalmente patrimonial. Ajá. ¿Cuál? Este que está aquí, el gris con blanco, Qué bonito se ve todo morado. Ajá. ese es patrimonial. Entonces ahí literal cuando yo me entrevisté con, no sé, no me acuerdo si era el dueño o alguien de ellos, me dice, no, pues yo elegí de 3 recámaras. Y dije, no, pues está bien, pero pues al final no es de venta, ¿no? Claro. Cuando ya O sea, estás, todos son de 3 recámaras esos ahí son todos de tres y recámaras todos los renta y los rentan, y así todos es. están rentados. No lo sé, eso sí desconozco. Pero al final de cuentas, pues mucha Interesante. gente busca algo más pequeño, ¿no? En temas de costo y de Ajá. espacio, pues muchos no necesitan 3 recámaras, Claro. que es parte a lo que va dirigido este mercado, que pues es para parejas jóvenes, para solteros. Entonces, ese mercado pues, es muy bueno, tal es el caso que está creciendo muchísimo y hay demanda, ¿no? Sí, o sea, ahorita los departamentos de 1 y 2 recámaras es lo que más hay, Así ¿verdad? es. Muy bien, pues vamos a conocerlo. Vamos. Excelente.
Las 2 recámaras es la clave del éxito. Oye, platícanos un poco de los costos. Más o menos, ¿cuál fue el costo de construcción, el metro cuadrado? Bueno, es lo más fácil promediarlo porque obviamente cada etapa de construcción tiene un costo diferente. Entonces ya si lo promediamos, más o menos como 15,500 a costos del 2020 al 2023 que terminamos, ¿Ok? que fue un costo pues, bastante apegado Al al presupuesto. presupuesto que teníamos. Ujú, No tuvo mucha variación, sí algunas cosas empezaron a variar, pero también como nosotros manejábamos directamente lo que es el tema inmobiliario, ujú. pues se compensaba con el tema de las comisiones, ¿no? Entonces realmente quedó, quedó como estaba proyectado. Pues está muy bien el precio. Eso ya es contando, ¿cuentas el mismo precio en el sótano? Digo, ahorita Es en todo es promedio. promediado, todo Ujú. es promediado, pero sí definitivamente el sótano tiene un costo un tanto menor que ya la parte Claro, vertical, ¿no? Que tiene acabados y todo ese tipo de cosas. claro, claro, claro. Oye, y conforme a los acabados, platícanos un poco, ¿qué tan difícil es elevar los acabados para prorratearlo con el costo? Porque me imagino que uno quiere, pues, De- dar los acabados mejores, pero después te das cuenta que está Pues sí, o sea, difícil. definitivamente, pues darte 1,000 vueltas a la, a, pues a la casa de materiales, a donde te venden todo ese tipo de suministros y estar revisando, obviamente, tema de diseño que se apegue a lo que tú ofreciste desde el principio y Ujú. que tenga un tema de costos adecuado, ¿no? Que no se salga, porque Claro, aparte del costo de azulejo y todo eso, pues tienes que evaluar la mano de obra, materiales adicionales, ¿no? Entonces, todo tiene que ver. Entonces, meter algo de calidad que se vea muy bien y que se apegue al al presupuesto. presupuesto. Por ejemplo, porcelanato, ¿sí alcanzó? Este es un nuevo tipo de piso de Cesantoni. La gran mayoría de cosas que metimos en el proyecto es nacional. Ok. Este es como un tipo porcelanato, Ujú. ¿sí? Se le llama Grest, Super Ah, Grest creo que le fíjate, llaman. es la puerta. Adelante. Ok, jóvenes, bienvenidos. Fíjense, ya desde aquí me gustó porque se siente amplio, ¿verdad? Esto es Sí. importante. Entonces digo, la idea, esto es lo que te mencionaba. A Tienes ver, dos formas de accesar. Una es directa o es la forma exclusiva para tú entrar a tu departamento y la otra es si tú prefieres recibir a la gente de este lado, ¿no? Entonces, entras por acá, ok. ¿sale? Entonces aprovechamos de esa forma tener dos puertas. Fíjate las escaleras empotradas, ¿verdad? Así es. Ok. Tienes doble puerta. Este me imagino que es el baño. Ese es el, No, el cuarto de servicio. cuarto de servicio, ok. Así es. Ah, fíjense. Es estrecho, ¿verdad? Mandas el equipo para el fondo, Ajá, te generas. Esto te lo pidieron, ¿verdad? definitivamente. Lo solicita, ¿verdad? La Ajá, gente, así. la tarja. Entonces, pues aquí la colocas. No, y de hecho, para entregar para Ajá, habitabilidad, tienes que tener también. tu tarja ahí, ¿no? Entonces, bueno, ya estando en el ingreso, la idea de este diseño, o pues sí, de este diseño de departamento, es precisamente convertir al área de cocina en el área central, ¿sí? En el área donde todo sucede. Tener una barra, que es la parte, pues vamos a llamarlo protagonista, porque aquí se centra todo. Aquí haces, pues, la reunión con los amigos, preparas la cena con ellos, pones los vinos, etcétera, y todo el entorno se unifica, ¿sí? Ujú. Sí, aquí está el corazón, ¿verdad? Así es. Entonces, el tema de meter una cocina que fuera, pues, llamativa, estética, que jalara la vista, Ujú. era una de las prioridades, Claro. ¿sí? Sí, la Que buena isla, buenas cubiertas, ¿verdad? así es Granito. su granito, que tuviera un buen color, un color un tanto uniforme, Ujú. que todo fuera alto brillo. Claro. Ah, está muy bien. Como dices, es una superficie amplia, ¿verdad? O sea, Así es, tienes, una cocina grande, ¿no? ajá, tienes buen espacio de alacena, gabinetes Y si acá. la cocina se va a mostrar, pues que tenga materiales interesantes, ¿no? Claro. ¿Y las alturas? ¿Qué alturas tenemos? Fíjate, la altura
entre pisos es de 350. Ajá. Al lecho bajo es de 330, 320, perdón. Entonces aprovechamos esa gran altura que tenemos para jugar con los plafones y enmarcar espacios. ¿Sí? Claro. ¿Y la orientación solar cómo es el sol? Porque Orientación, tenemos, fuerte aquí. es sur de este lado, norte para acá, por lo tanto, el sol corre de oriente a poniente. Ujú, Entonces tenemos lo que son las caras cerradas ujú. en El oriente poniente y y el... poniente. Ok. El sol en la parte, en la temporada de invierno corre por este lado, verano corre por atrás. Entonces, por eso el hecho de traer ventanales más grandes para mayor captación de energía solar y nos mantenga un poco más caliente el Ajá. departamento en invierno. Ok. Ventanas más pequeñas en la parte posterior, donde la incidencia de sol de verano es muchísimo más fuerte, ¿no? Ok, 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 ok. Pues fíjense, ahorita son las 2 de la tarde más o menos y tenemos sol, pero no mucho, ¿verdad? O sea, Así es. aquí que tienes una cortina de pantalla, ¿cómo se dice? El Un blackout, blackout, ajá. porque el ventanal es hasta el techo o el Sí, ventanal es no, bajo. es hasta el techo, hasta la trave. Ok. Sí, Ah, claro, sí, 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 es sí, que hay otro fijo en la parte de así arriba. es. Pero tienes ese balcón que le ayuda, ¿verdad? Este balcón lo decidí dejar ahí porque, digo, al final de cuentas, pues siempre es bueno dejar ahí un pedazo, un área que te dé esa sensación de estar en el exterior, ¿no? De conectarte un poquito. De Claro. hecho, de tener una ventana techo a piso y el cristal, nosotros lo incluimos en el tema de la recámara, donde a lo mejor no necesitas tanto, pero en un área social Ujú. siempre es padre el tener Pequeño un balconcito, pequeño ¿verdad? balconcito, ¿no? Sí, claro. Y que no Yo- tiene que ser tan grande, ¿verdad? ¿Cuánto mide? Ese tiene como 65. O Sí, sea, no no, tiene que no, ser no tan es la amplio. gran cosa, no es, Ujú, no es la gran dimensión, no te resta mucho de tu área habitable. claro. Y Sí, además juegas con la estructura, ¿verdad? O sea, así la, es. la columna te ayuda, sí, 65, y te ayuda a encerrar ese pequeño Sí, hacer como balcón. un cubo. Ajá. Y el espacio sigue siendo generoso. Se queda muy bien. El tema estructural también muy Ujú, interesante porque cuando nos pasan el primer boceto de la estructura, ujú. pues venía con las columnas gigantescas de este lado, allá, que eran más 65, y que se ven Claro, claro, pues, claro. horribles, ¿no? Ajá. Entonces, la idea bueno, me hablé con el calculista, le dije, oye, la idea de esto es hacer un poco más orgánica la entrada, la habitabilidad del departamento, ¿no? Que no se sienta que tiene esas columnotas gigantescas. Entonces se reestructuró el tema del diseño estructural y se hicieron muros alargados Ah, estructurales. Entonces, claro. todo esto funciona como un elemento estructural. Ese de allá también se volteó hacia allá, Sí. ese igual. Entonces, nos quita del área habitable Ujú, esos, pues esas columnas gigantes, ¿no? claro. Lo Es, sientes el ambiente un poco más noble. sí, sí, sí. Se me hace bien, bien loco que tengas el elevador adentro del departamento. Como que Sí, siento que alguien lo va a abrir y va a ser como que, ¡eh! funciona muy padre, ¿eh? Porque, Es muy seguro o sea, cuando ya lo al tienes, principio ¿verdad? sí la gente, ay, oye, ¿cómo va a ser? Ajá, O sea, sí sienten el tema de desconfianza, pero ya que se vuelve parte del día a día de los usuarios, lo adoptan y les gusta, ¿no? O sea, el funcionamiento que llegas, pides tu elevador directito aquí, ¿no? ujú. De tu departamento. Y nunca tienes a alguien que va bajando y de Puede repente, suceder. sí, Definitivamente digo, sí, si tú quieres, o sea, que no, o sea, mantener tu privacidad y que no abra, pues con sales por el alguien. otro lado, ¿no? Vas por la otra puerta, Ah, ya te ¿sí? entendí, ya te Si entendí. dices, pues por mí no hay tema, salgo por aquí, está todo muy ordenado, muy recogido. Así, buenos días. Sí. Entonces, Pues un desayunito, sí, pásenle. así Ok, es. ok. Sí. Son dinámicas, ¿verdad? Al De final de este cuentas lado son dinámicas que tenemos el puedes medio baño elegir. del área social, ¿sí? Ok. Este es el medio baño y tenemos dos recámaras con su baño completo, Ujú, ¿sí? De este lado está, está la recámara principal, esa es una king size, perdón,
Ujú. La recámara es Tiene sur. su walk-in closet y de aquel lado su baño completo. Ok, pues es buen vestidor y buen baño. Perfecto. Excelente. ¿Qué dimensiones tiene la recámara? A ver, antes de que salga el láser, son Tú- 390, Sí, según tú yo. sí te la sabes, ya te vi. 380, ajá. Ajá, y acá igual. Es un cuadrado, Es un literal. cuadrado. Ajá, ¿Tú lo diseñaste el edificio? así es. Excelente. 394. ¿Y cómo aprendiste a diseñar? Cuéntanos. Fíjate que, pues como diseñador industrial, tienes las bases, Claro. ¿no? Del diseño. Mi familia es constructora, pero de vías terrestres, nada que ver. Ok. Entonces, a mí me llama mucho la atención el tema de diseño de edificaciones, ¿no? Y desde la carrera yo empecé a meter materias, De tronco común con que arquitectura. tenían que ver con arquitectura, así es. Claro. Desde el intercambio también tuve un intercambio y ahí también metí todas las materias de arquitectura. Y pues eso te va enriqueciendo, ¿no? El tema de conocimiento del área. Está buenísimo, ¿eh? Qué padre que pudiste armar tu educación así. Esta es una columna, ¿verdad? Ese es como se vería una columna en la sala. Sí, Así ¿verdad? es. Acá, de este lado, así es como, digo, en esta parte del baño ya no es tan Tan molesto. exacto. No, hasta le haces una Aquí banquita. precisamente o esta algo. otra columna, la columna da como hasta aquí. Ajá. Lo que hicimos solamente fue recorrer digo, esto está hueco, de hecho. Ok. ¿Para qué? Pues para tener el bloque completo. Claro, claro, Sí, que claro. Se tenga alineara. simetría. Sí, sí, se alinea ahí el mueble. Perfecto. Y esta recámara es igual, la misma Esta medida. recámara mide igual, solamente le roba El closet. el closet. ¿Sí? Entonces en esta ya te cabe una queen. ¿Sí? Ya. Y la vista, pues esta recámara Y es esta es la norte. vista norte. ¿Sí? De aquel lado tenemos pues, galerías, andares, Providencia. El tema de las lámparas, esas también yo las fabrico. Ok. Las diseño, las fabrico. Y todas las lámparas del edificio, las rojas que están afuera en las áreas comunes, estas son fabricadas aquí, fabricadas en Tonalá. Ah, buenísimo. Entonces, Está muy bien. ¿Con qué las pintas? ¿Con electrostática? electrostática, así es. Excelente. Entonces, pues meter en el proyecto también estas lámparas para que todo sea Ah, o sea, integral. todos los departamentos tienen estas lámparas. Solo estas, Ok. solo estas. Ya en este caso metimos más, nos pidieron más. Excelente. Pues ya nos platicaste de los costos, de la construcción, de los tiempos. ¿En cuánto tiempo se construyó? Como 2 años y 8 meses nos aventamos. Pues bien, ¿no? O sea, Pues sí, no era lo indicado, pero según sus tiempos, ¿cuánto debía haber sido? teníamos que haber terminado en 2 años. Ok. Sí, pero sí se nos alargó un poquito ahí Pero el costo no se incrementó mucho. No. O sea, no tuvimos grande Ujú. tema de incremento. Muchos de los costos, que es muy importante hacerlo, amarrar con contrato y anticipo muchos de los insumos que pudieran subir, Claro. ¿no? Tema de acero, Ujú. concreto. O sea, a lo mejor no tienes que pagar todo lo que vas a consumir, pero puedes cerrar un convenio con un 30% que fue como le hicimos en algunos materiales, piso, lo que más pueda subir, cocina, ¿no? Diste el apartado a toda la carpintería. Todo llevaba un anticipo. Todo llevaba un contrato. Eso es la clave del éxito, ¿verdad? Entonces, Ujú. digo, al final, aún y con contrato, muchísimos proveedores, complicado, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado en escoger el proveedor adecuado, Esa es la bien clave también del éxito. recomendado, estar tras ellos en sus tiempos, que no se, Sí. porque te retrasan una cosa, te retrasan la entrega y tienes penalizaciones. O sea, al cliente no le interesa quién te quedó mal, ¿no? Ujú. Al final de cuentas, él quiere su departamento. Entonces sí hay que estar detrás de proveedores y tenerlo muy bien amarrado con contrato y si es posible fianzas, ¿no? Fianzas que te las firmen. Fianzas de garantía, o sea, Ajá. por retraso, etcétera. Sí, es que estás dando mucho de anticipo, pues, ¿verdad? O Sí, o sea, sea, al final de cuentas, pues digo, este es un edificio muy pequeño, pero pues aún así las partidas
pues, o sea, una partida que no te salga, que Ujú. tengas que volverla a comprar, Ya ya te ca- pegó, ¿no? Claro, claro, claro. Así es. Sí, por eso no le puedes dar una carpintería de esta al carpintero que te lo deja más De barato. hecho, fue un tema, el tema de puertas, ¿no? Es decir, Ajá. a ver, nos metemos con un carpintero que ya hemos tenido historias un poquito tristes, mejor las mandamos a hacer de fábrica, ¿no? Y así fue como funcionó un poco mejor. Tema de cocinas igualito, ¿no? Todo Ujú. fue a fábrica para estandarizar el diseño y los tiempos. Claro. Así Es es. que esta es la clave. O sea, como tú dijiste, buenos proveedores, ¿verdad? Y anticipos y contratos, ¿verdad? Así es. Y pues tema de calidad Ujú. en materiales, o sea, buscar dentro del presupuesto algo que tenga muy buen diseño, buena calidad. Usarlo nacional creo que sigue siendo una buena opción. Usamos muchísimas cosas nacionales, piso, azulejo, granito, los manerales de baños. eh, Muy poco es importado, ¿no? Excelente, Así excelente. es. ¿Cuáles Entonces, son las redes sociales, por favor? tengo todas las dos páginas. A través de las páginas nos pueden ahí Ok, buscar en nuestras redes. La página de arquitectura es designcoca.com ok, y la página de iluminación es cocalighting.com. ¿Sí? excelente. Pues licenciado, muchísimas gracias por Gracias a ti compartir por la este gran visita. desarrollo y muchísimas felicidades, ¿eh? Que Gracias, a la sean muchos orden. éxitos en los próximos años. Gracias. Muchísimas gracias, jóvenes. Los vamos a dejar con la vista de este gran departamento. Cota Paredes, adelante.